Dice Santiago, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, ¿qué dice? Está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Este texto, escrito por el apóstol Santiago, nos habla de la fe muerta. Es decir, aquella fe que no tiene obras, aquella fe que no pasa a la acción, que no se mueve, que no obra. La fe muerta es una expresión que se utiliza para describir una fe que no se traduce en acciones. Vos me podés decir, mi hermano, yo tengo mucha fe, pero si no haces nada al respecto, pues esa fe no sirve de nada. Un ejemplo de fe muerta es la de aquella persona que cree en todas las enseñanzas de la Biblia, pero su vida no muestra ese cambio, esa obediencia a Cristo Jesús. ¿Me seguís? Por lo tanto, podemos decir que si hay cristianos que tienen una fe muerta, y que los hay, podemos decir que nosotros necesitamos tener una fe viva. ¿Cuántos quieren tener una fe viva aquí? Amén. Porque la fe viva significa esforzarse, significa vivir como vivió Jesús. Esto significa hacer diligentemente lo que el apóstol Juan escribe allí en su primera carta, capítulo 2, verso 6 y capítulo 5, verso 3. Juan dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Y en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué cosa vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Ahora, en la palabra de Dios, quiero que veamos cuáles son las características de una fe viva. Y ahí vos hacés tu balance, mi hermano. Es decir, el tipo de fe que cada uno de nosotros debe tener para ver las maravillas de Dios cumplirse a través de nuestras acciones. Y la primera es que una fe viva no es una fe hipócrita. Primera Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. Fe no fingida. La hipocresía significa fingir o aparentar algo que no somos, algo que no poseemos o algo que no sentimos. Y es lamentable que muchos cristianos van a las iglesias con una fe hipócrita. Tienen una fe muerta, pero la hacen aparentar como que esta está viva. Yupi, tiran papelitos y todo lo demás, pero su fe está muerta. Una fe viva no se finge, iglesia. Una fe viva no se actúa en la iglesia. Un cristiano que tiene una fe viva no necesita aparentar nada, no necesita actuar sus obras, ni sus acciones, tampoco falsear su fidelidad al Señor, ni su constancia, porque sobre todo la obra de Dios en su vida demuestra lo real, demuestra lo verdadero que es su fe. Recordemos algo muy importante, y andate de aquí con este recuerdo, con esto, grabátelo en la memoria. Dios no anda buscando buenos actores. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén.
Y a veces parecemos actores, venimos a la iglesia a actuar, pensando que al Señor le gusta, qué buenos que somos, merecemos el Oscar espiritual. Y no es así, mi amado. Él no busca un buen actor, Él busca un adorador en espíritu y en verdad. Así lo dice Jesús en la Biblia, en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios te está buscando, Dios te ha buscado para que vos adores, mi amado. Es lo único que Él quiere de vos, su adoración, tu adoración hacia Él. Buscar a Dios en espíritu y en verdad significa buscarlo con todo nuestro ser, buscarlo con toda sinceridad. Significa que debemos acercarnos todos los días a Dios con humildad, acercarnos a Dios todos los días con arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores, necesitados de su gracia, necesitados de su misericordia. Amén. También significa que debemos buscar a Dios con una actitud de adoración, una actitud de reverencia, de temor delante de Él, reconociendo toda su grandeza y reconociendo su poder. En resumen, buscar a Dios en espíritu y en verdad es buscarlo con todo nuestro ser, buscarlo con una gran actitud sincera y humilde. No podés falsear tu fe en esto. No podés falsear delante de Dios tu humildad. No podés falsear delante de Dios tu sinceridad. Son cosas que delante de Dios no las podés falsear. Y delante del hombre por ahí nomás. Porque cuando se te va conociendo, mi amado, el Espíritu de Dios da discernimiento y va mostrando realmente quién sos. En segundo lugar, una fe viva es una fe que entiende que Dios no va a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Si vos tenés fe viva, tenés que saber de que Dios no va a hacer lo que a vos te corresponde hacer. Juan 11, 38, 40 dice: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Un hecho que todos conocemos. Jesús es mandado a llamar porque su amigo Lázaro había muerto. Ahora, para ver la gloria de Dios, las hermanas tenían que creer. Claro que sí, pero también tenían que obedecer. Tenían que quitar la piedra. Eso era lo que ellas tenían que hacer. Ahora nos podemos preguntar, ¿pero Jesús no tenía el poder para quitar la piedra? Por supuesto que sí. Él podía quitar la piedra, pero quitar la piedra era algo que ellas podían hacer si creían en el poder del Señor. Mi amado, si tenés fe que Dios obrará en tu vida, tenés entonces que levantarte y venir a la iglesia. Tenés que levantarte y pedir perdón al que has ofendido. Tenés que levantarte y salir a buscar el trabajo por el que estás orando. Y etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que Dios te ha prometido que las va a cumplir, pero vos tenés que hacer tu parte. Tu fe, si está viva, no espera que Dios haga lo que a vos te corresponde hacer. La fe viva no te vuelve cómodo. La fe viva no vuelve a una persona haragana. La fe viva hace que te levantes y la fe viva hace que obedezcas la palabra de Dios. ¿Qué hubiera pasado
Si nadie hubiera quitado la piedra, como Jesús dijo, pues Lázaro, por más que hubiera resucitado, seguiría dentro de la cueva. Y muchas veces nosotros vivimos dentro de la cueva, porque no hacemos la parte que nos corresponde hacer. Amén. Hechos 12, 6, 10, podemos leer otro caso. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Vaya, estaba bien custodiado, bien cuidado. Un soldado a cada lado, encadenado, y guardias vigilando la entrada de la cárcel. ¿Había forma de salir? ¿Había forma de escaparse? No. Ahora, el verso 7 dice, de repente apareció un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión, que estaba soñando. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Este pasaje nos enseña que Dios tiene el poder de liberar a sus seguidores de cualquier situación difícil. También nos muestra que Dios puede usar a sus ángeles para proteger, para guiar a sus hijos. En este caso, Pedro fue liberado de la cárcel, en donde estaba fuertemente custodiado, y fue liberado por un ángel del Señor. Pero Pedro tuvo que hacer su parte. El ángel no lo alzó en brazo y lo sacó a la calle. Pedro tuvo que hacer su parte. Pedro tuvo que moverse. Pedro tuvo que obedecer a la voz del ángel que le decía lo que tenía que hacer, a lo que él le indicaba hacer. Ahora, la fe de Pedro es un ejemplo de cómo podemos cada uno de nosotros confiar en Dios, incluso en las situaciones más difíciles. A pesar de estar encarcelado, a pesar de estar sujeto con cadenas, Pedro confió en que Dios lo liberaría y lo guió fuera de la cárcel, pasando entre los guardias sin ser detectado, sin ser visto. Él obedeció aún sin saber a ciencia cierta si estaba soñando ese momento o si era real, pero por fe obedeció y fue libre. ¿Estás ahí todavía? ¿O estás buscando tu fe? Ya va a despertar tu fe, ya va a resucitar. Seguí haciendo el RPC que ya va. Una fe viva, como tercer punto y último, nos hace valientes. No se rinde fácilmente, sino que vence los obstáculos confiando en el poder del Señor. En Hebreos 10:38 leemos, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿qué dice allí? Si retrocede, Dios va a estar feliz. ¿Qué dice? Si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Y a lo largo de la palabra de Dios vemos, o podemos ver, como hombres y mujeres llenos de fe pudieron vencer los obstáculos. No se rindieron a pesar de las dificultades, y estas personas alcanzaron sus milagros. Por ejemplo, te voy a dar 3 ejemplos. El primero es David. David tenía una fe viva que le permitió confiar en el poder de Dios a pesar de las palabras de desánimo que se le dijeron.
Allí en 1 Samuel 17, 33 al 37, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Qué ánimo que le dio Saúl, ¿no? Palabras de desánimo. ¿Cuántas veces escuchamos palabras de desánimos? En el día a veces escuchamos palabras de desánimos, muchas veces. Quizás no directamente a nosotros, pero prende el televisor y poné algún noticiero o la radio y escuchá algún noticiero. Vas a ver cuántas palabras de desánimo llegan a tus oídos. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: y bueno, ve, y Jehová esté contigo. Qué valor, qué fe viva la de David. Aún a pesar de esas palabras, él sacó pecho y proclamó que él iba a vencer a ese filisteo incircunciso. Las palabras de desaliento de Saúl, mi amado, no hicieron mella en la fe de David. Al contrario, esas palabras de desaliento, David las aplastó con esa fe viva que él tenía. David sabía quién peleaba por él. Otro ejemplo. La mujer de flujo de sangre tenía también una fe viva. Esa fe le permitió llegar hasta donde estaba Jesús en medio de la multitud para tocar el borde de su manto y así ser sana. Marcos 5, 25, 28 leemos: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús. Y aquí se pone en práctica la fe viva de esta mujer. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fe viva, mi hermano. Vaya pasando adoración. Y un tercer ejemplo. Bartimeo, el ciego, también tuvo una fe viva. Por eso cuando Bartimeo oye que Jesús pasa cerca, empieza a gritar para que Jesús lo sanara. Y aunque lo quisieron callar, él gritaba aún más fuerte hasta que Jesús lo mandó a llamar. Leamos esto en Marcos 10, 46, 49. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Activó su fe viva. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Iglesia, estos ejemplos de fe te deben de inspirar
para desear tener una fe viva. Ya dejar de actuar, dejar la hipocresía de aparentar lo que no sos, lo que no tenés. Te tienen que alentar para tener una fe viva y no una fe muerta como la que quizás estés experimentando ahora o hace un tiempo. Ya deja de actuar tu fe. Deja de actuar tu fe. Empezá a vivirla. Abandona la hipocresía de tu vida, mi amado. Pon tu fe en acción de forma verdadera, de forma viva, como lo hicieron estas personas. Entendé que una fe viva es una fe que comprende que Dios no va a hacer lo que te corresponde hacer a vos. Y que una fe viva te hace valiente. Una fe viva no se rinde con facilidad ante aquellas pruebas que se te presentan, sino que vence los obstáculos confiando en el poder absoluto del Señor. Recordemos lo que Santiago dice: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Vuelvo a repetir, el sábado tenés la oportunidad de venir con un alimento y eso es fe y obra. Eso es fe y obra. Despertá, iglesia, poné tu fe en funcionamiento, que viva realmente, que sea una fe auténtica, que te mueva a creer en el Señor, que te mueva a contagiar esa fe a tu par, al que tenés a tu lado. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras.